Buenos días. Mi nombre es Moisés Duerto y vamos a continuar con el Sutra de la Perfección de la Sabiduría en 8000 líneas. En esta oportunidad vamos a ver el capítulo, o continuamos con los capítulos de símiles, capítulo 14, parte 3a. Vamos a ver como subtítulo 4 símiles que nos expone el Santo Buda en comparación con la sabiduría perfecta. Entonces, entrando con el sutra ya, nos dice el Señor lo siguiente: cuando un barco se hunde en medio del océano, la gente morirá en el agua sin alcanzar la orilla. Si ellos no encuentran soporte en un mástil o en una tabla o en otro cuerpo sólido, pero aquellos que se esfuerzan por lograr tal soporte no morirán en el agua. Ellos cruzarán hasta la lejana orilla a salvo y sin contratiempos se establecerán en tierra firme, sin heridas ni daños. De la misma forma, un bodhisattva que está dotado con fe, pero muy pequeña, con solo una mínima confianza serena, con solo un poco de afecto, solo un poco de deseo de hacer, y que no tiene el soporte de la perfección de la sabiduría, se precipita a caer en medio de un mal camino, y sin haber obtenido el estado de omnisciencia, se establecerá en la realización de un discípulo o en la realización de un Pratyeka Buda. Recordemos que los discípulos o Pratyeka Buda son aquellos iniciados que se dedican al trabajo sobre sí mismos, pero que no ayudan a los demás, o sea, no transitan el camino del Bodhisattva. El camino del Bodhisattva es el camino de aquellos maestros, es decir, Bodhisattva, aquellos que están iluminados interiormente, y se reencarnan constantemente para mostrarle el camino a la humanidad de cómo hacer para despertar conciencia, llegar a la omnisciencia y llegar a la autorrealización íntima de su ser interior, ya que esa es la verdadera realidad y finalidad de nuestra existencia. La mónada, es decir, el árbol de la vida compuesta por todas las partes superiores del ser, tiene que ir creciendo en estados de perfección espiritual. Y estos estados de perfección espiritual que se van a ir logrando es con la ayuda de la perfección de la sabiduría. Pero nosotros debemos de tener una doctrina clara de el camino a seguir, del camino a transitar, porque la humanidad está llena de creencias. Las creencias, por lo general, en las sectas religiosas y muchas religiones, no están basadas en la realidad de la experimentación directa. Las creencias, por lo general, casi en su totalidad, se basan en puras teorías. Queremos decir con teorías es el que la persona se nutre con la lectura, con videos, con conferencias, de información de tipo esotérico, información de tipo espiritual, información de tipo religioso, pero no experimenta, no practica para comprobar si lo que le están enseñando está soportado y tiene un sustento en la realidad de los fenómenos del mundo espiritual, del camino iniciático. Entonces el Bodhisattva, en sus repetidas encarnaciones, trae estos misterios para mostrárselo a la humanidad, cosa que no hacen los discípulos de los Pratyeka Buda ni los Pratyeka Buda,
pues ellos se dedican, aunque ellos llegan a encontrar los misterios, no lo realizan completamente, en su totalidad, porque el camino iniciático espiritual tiene dos etapas. La primera etapa que recorre el Bodhisattva es la de encarnar su alma humana, porque el Cristo dijo: en paciencia poseeréis vuestras almas. O sea, nosotros en la actualidad tenemos una partícula del alma, pero no tenemos el alma encarnada completamente. Esa partícula del alma que nosotros tenemos encarnada en este vehículo físico es lo que nosotros conocemos como la conciencia. Y esa conciencia, esa esencia, ese Buddhata, tiene algunas funciones que pertenecen al Padre Brahma, que son el ver, el oír, el oler, el gustar y el palpar, y conocer desde luego a través de la conciencia. La conciencia es la luz dentro de nosotros. El ego, el yo psicológico, los agregados psicológicos, los 7 pecados capitales, Judas, Pilatos y Caifás, el demonio Mara, en nosotros es lo que es la oscuridad, las tinieblas, el subconsciente. Entonces, el lado oscuro dentro de nosotros nos tiene la conciencia dormida y no somos capaces de llegar a la iluminación ni a la omnisciencia debido al yo o a los agregados psicológicos. Entonces, no somos capaces de entender la profundidad de estos misterios debido a que no tenemos una conciencia continua. Si nosotros tuviéramos una conciencia continua, entonces nosotros pudiéramos estar, cuando nuestro cuerpo duerme en la cama, que está roncando allí en la cama durante 8 horas, o en una hamaca, o en un chinchorro, o en el suelo, cuando ese cuerpo físico está durmiendo, esa conciencia que se va a la quinta dimensión, a vagar en esos universos paralelos que son tan grandes y tan inmensos como el mundo físico, entonces esa conciencia sabría que está en esas dimensiones y sabría que su cuerpo físico está descansando en este mundo de 3 dimensiones. Y cuando esa conciencia, vestida con el cuerpo astral, mental y causal, regresara nuevamente al cuerpo físico, es decir, que regresáramos al estado de vigilia, esa conciencia recordaría todo lo que hizo durante las 8 horas de sueño en ese mundo paralelo. Pero como no tenemos la conciencia continua, nosotros decimos a veces que no, ni siquiera he soñado, yo no soñé nada. O sea, estamos completamente dormidos. Cuando la persona tiene conciencia despierta y conciencia continua, le pierde miedo a la muerte, porque en los muertos se van al mismo mundo donde nos vamos, al mundo de los sueños, a la quinta dimensión. Entonces, una persona que desencarna conscientemente, que está despierta y con conciencia continua, ella pudiera, una vez que desencarna, vivir en ese mundo de la quinta dimensión y saber que perdió su cuerpo físico. Saber que su cuerpo físico fue cremado o fue enterrado, y viviría consciente durante algunos cientos de años, dependiendo de su karma o de si es su karma positivo o su karma negativo, si es pequeño o grande, el tiempo que va a permanecer en el Devachan, en el mundo de la mente. Entonces esta alma, si tiene conciencia continua, una vez que se va a encarnar nuevamente, entonces los maestros de la ley le indicarían: mira, tu nuevo cuerpo físico, vas a nacer de la señora fulana de tal, ya está embarazada, tiene 9 meses, prepárate que ya vas a volver a nacer. Le dirían: bueno, vas a nacer en tal familia, en tal país, entonces, etcétera, con un cuerpo de estas condiciones debido a tu karma, etcétera. Entonces esa persona de conciencia continua, esa alma, apenas el niño del primer suspiro, el primer aliento, entraría en su nuevo cuerpo físico, que nosotros llamamos bebé, ¿verdad? Y se encarnaría nuevamente. Pero como nosotros tenemos la conciencia dormida, entonces, y no tenemos la conciencia continua, entonces nosotros, nuestro cuerpo físico muere y nuestro cuerpo físico nace, y nosotros no somos conscientes ni cuando estamos en la quinta dimensión, y tampoco somos conscientes en esta tercera dimensión. ¿Por qué no somos conscientes en esta tercera dimensión?
porque no tenemos la perfección de la sabiduría. Entonces vamos a ir ampliando poco a poco cómo nosotros conectarnos con esa perfección de la sabiduría para despertar conciencia en este mundo de 3 dimensiones, para tener conciencia continua y para despertar también conciencia en esa 5ª dimensión, en el mundo de los sueños, y poder conectarnos con la perfección de la sabiduría. Gracias por prestar su atención. Vimos símiles, capítulo 14, parte 3a, y estamos hablando de 4 símiles que nos expone el Buda. Sutra de la perfección de la sabiduría en 8000 líneas. Gracias por prestar su atención. Mi nombre es Moisés Duerto.